Hola, buenos días, profe. Hola, buenos días. Bueno, saludos a todos, bienvenidos para esta sesión en que estaremos revisando los experimentos que nos corresponden a, em, a nuestra reunión presencial número 3. ¿Sí? Em, bueno, por aquí tenemos nuestra plataforma. Para recordar que ya hemos tenido la sesión 1 y la sesión 2. Vamos para la sesión 3. Si presionamos, entonces vemos que ahí tenemos que esta sesión se titula Calorimetría y Estequiometría. Los objetivos: determinar las relaciones cuantitativas existentes entre los reactivos y los productos de una reacción química, calcular los porcentajes de rendimiento teóricos para compararlos con los rendimientos experimentales, estudiar conceptos relacionados con análisis volumétrico cuantitativo y ejecutar técnicas básicas para el análisis volumétrico de sustancias. ¿Sí? Son como los objetivos de la sesión, como siempre aquí en una ruta de aprendizaje. Y por acá tenemos un par de videos que vamos a estar viendo en esta sesión para ilustrar eh, de qué se trata, ¿no? De qué se trata lo que vamos a ver. Muy bien. Recuerden que también aquí siempre pueden regresar cuando lo necesiten a la pestaña general, donde están los materiales importantes. Y bueno, aquí tenemos algunos materiales, ¿verdad? Eh, ya lo que son las plantillas ya deben estar familiarizados, ¿verdad? Con lo que es la manera de realizar los reportes, la libreta, pero siempre pueden regresar por acá. Aquí sí tocamos para abrir la orientación. Este es nuestro cronograma. Según esto, estamos en esta semana, ¿sí? Que dice semana 8. ¿Sí? Semana 8. Y nos corresponden las prácticas 5 y 6. En esta semana la actividad es la tutoría virtual, que es la que estamos ejecutando en este momento. Y también esta semana ustedes van a elaborar lo que serían las libretas de las prácticas 5 y 6. La próxima semana, del 15 al 21, a nosotros nos tocaría el 20, tendríamos nuestra tutoría presencial número 3, ¿verdad? Donde vamos a estar ejecutando los experimentos que vamos a explicar hoy. ¿Estamos? Bien. Entonces valga eso simplemente para repaso ahí. Vean que tal vez adelantándonos un poquito, eh, después de esta tutoría presencial 3 vamos a tener la siguiente semana la tutoría virtual 5 y la siguiente semana la tutoría presencial 4. ¿Sí? Entonces, eh, entre entre la sesión 3 y 4, lo que hay sí es una semana de descanso nada más. ¿Estamos? Muy bien, muy bien. Entonces vamos, como hemos hecho en otras ocasiones, a ir a nuestro manual de laboratorio y vamos a buscar la práctica 5.
para entonces ver qué tenemos por ahí. ¿Sí? Pues son dos experimentos los que tenemos en esta ocasión. Uno es sobre eh, reacciones químicas, nuevamente, y el otro es sobre medición de calor. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a tener. Muy bien. Entonces, aquí tenemos el título, práctica número 5, relaciones estequiométricas. ¿Sí? Entonces, los objetivos que tenemos ahí es identificar los componentes de una ecuación química y la información que se obtiene sobre los procesos, determinar las relaciones cuantitativas existentes entre los reactivos y los productos y calcular porcentajes de rendimiento o rendimiento teórico, ¿verdad? Sí, para compararlo con los rendimientos experimentales de un proceso químico. Muy bien, materiales, eh, una prensa, un soporte, un beaker, tubo de ensayo, mechero, espátula, balanza y pinzas. Sí, no hay nada inusual realmente. Y nuestros reactivos para el experimento 5 son clorato de potasio y eh, óxido de manganeso 4. ¿Mm? Estos son nuestros dos reactivos entonces. Bien, entonces revisando un poco acá la introducción, bueno, recordarán que también el experimento 4 también era sobre reacciones, solamente que eran reacciones en fase acuosa. Y vimos lo que fue la precipitación, la neutralización, la oxidación, reducción, ¿sí? Fue algo más cualitativo, o sea, ver las características que tienen esos tipos de reacciones. Ujú. Pero en este experimento lo que vamos a hacer es tener una experiencia cuantitativa en la cual vamos a hacer un pesaje eh, lo más exacto posible de reactivos y vamos a ejecutar una reacción química para ver cuánto se produce. Ujú. Y lo vamos a medir para entonces hacer cálculos. Eso es lo que vamos a estar haciendo en esta experiencia. En realidad acá lo que se habla eh, sobre reacciones ya lo hemos visto en la teoría, en el curso de teoría, y también mucho de esto también se explicó cuando hicimos el experimento 4 porque también era sobre reacciones. ¿Sí? Recordemos que en las reacciones nosotros tenemos reactivos que son los que están en la ecuación química, los ponemos a la izquierda, luego ponemos una flecha y a la derecha ponemos lo que son los productos. Los reactivos son los materiales iniciales con los que nosotros contamos, los cuales al ponerlos juntos interactúan entre sí y forman nuevos materiales a los cuales llamamos productos. ¿Sí? Em, ¿Qué otros detalles hay sobre las reacciones químicas? Bueno, tienen que estar balanceadas, ¿sí? Tienen que estar balanceadas. También se presentan los estados de agregación, o sea, hay que ver si las sustancias involucradas son sólidos, líquidos, gases o están disueltos en agua. También las reacciones químicas a veces tienen información acerca de cuáles son las condiciones en las que se llevan a cabo. Por ejemplo, hay algunas reacciones que ocupan ser llevadas a cabo a cierta temperatura, porque si uno lo hace a menos temperatura, la reacción no ocurre. Entonces, a veces hay que dar información sobre la temperatura, sobre la presión, sobre si se va a utilizar algún tipo de catalizador, eso es muy importante. Los catalizadores son sustancias que aceleran las reacciones químicas, entonces a veces solemos utilizarlos para mejorar el tema de la velocidad.
Sí, y la proporción, por supuesto, o sea, se refiere a la reacción química balanceada. ¿Sí? Bien, entonces, esta geometría es un término propio de la química, ¿sí? No se lo va a encontrar en ninguna otra parte, ¿verdad? Hasta que uno empieza a estudiar química, escucha esta palabra por primera vez. Y más que todo es el área de la química que se preocupa de estudiar todo lo que son las proporciones en las que reaccionan las sustancias. Ujú. Bien, entonces, ¿verdad? Eso es ya para nosotros realmente eso es una explicación que sobra realmente, ¿verdad? Eso ya es demasiado básico, pero bueno, tenemos los reactivos materiales iniciales, se acostumbra ya por una convención ponerlos a la izquierda y los materiales finales a la derecha. ¿Mm? Estas letras que han colocado en color rojo simbolizan los coeficientes estequiométricos. ¿Qué son los coeficientes estequiométricos? Son los números que equilibran la reacción química. Em, Tal vez lo más importante que podemos, que vamos a tratar en este experimento, y es algo que no tratamos en el experimento anterior sobre reacciones, es em, ver qué entendemos nosotros por porcentaje de rendimiento. ¿Sí? Em, Cuando nosotros tenemos la reacción química balanceada, ¿sí? Em, y nosotros eh, sabemos cuánto material inicial vamos a utilizar, nosotros eh, podemos hacer cálculos proporcionales en los cuales yo pueda, con base en los reactivos iniciales que tengo, que sí los conozco, eh, hacer un cálculo según lo que me indica la reacción de cuánto producto yo voy a poder generar. ¿Sí? A eso, a cuánto producto puedo generar con base a una cierta cantidad de material inicial, de acuerdo a lo que teóricamente la reacción me dice que es el balanceo. A eso le llamamos rendimiento teórico. ¿Sí? Rendimiento teórico. Eso sale de los materiales iniciales que yo tenga y de la reacción química balanceada. ¿Sí? Em, Normalmente es muy común que yo sí sepa cuál es la cantidad de material inicial con la que cuento. ¿Sí? Entonces, con base en eso, yo eh, puedo hacer una estimación de cuánto puedo fabricar. Se me ocurre en este momento, vamos a hacerles una analogía, creo que ya la había utilizado en algún momento de cómo hacer hamburguesas, ¿verdad? Se necesitan dos panes y una torta, ¿verdad? Por cada hamburguesa que uno haga. Entonces, eh, digamos, si yo tengo 10 panes y 5 tortas, eh, bueno, ahí estoy utilizando las proporciones exactas, ¿verdad? Porque siempre necesito el doble de pan, el doble del número de panes que el número de tortas para hacer una hamburguesa. Entonces, si yo, digamos, voy a partir de materiales que están proporcionales, 10 y 5, yo teóricamente puedo decir cuánto voy a poder fabricar si todo me sale bien. ¿Sí? Si todo me sale bien, ¿qué significa? Bueno, que los panes los voy a poder cortar bien, que ninguno se me va a caer al suelo y se me va a ensuciar y ya no lo voy a poder utilizar,
que cuando cocine las tortas las voy a poder cocinar bien, ninguna se me va a quemar y entonces ya me va a echar a perder la cantidad que yo tenía prevista poder hacer, ¿verdad? Y entonces, pues si las cocino mal, al final no voy a poder hacer la cantidad que tengo prevista. Si todo yo lo controlo bien y todo es perfecto y todo en mi preparación y los utensilios que tengo y las condiciones que yo le voy a dar a esa preparación son perfectas, entonces yo con 10 panes y 5 tortas voy a poder fabricar 5 hamburguesas. Ujú. Ese es el rendimiento teórico. ¿Ok? Ahora, usando esa misma analogía, y usando algunas de las cosas que les dije que podían salir mal, qué sé yo, corté el pan mal, en lugar de partirlo a la mitad del pan de hamburguesa, lo partí en 4 porque no sé, me confundí o no sabía cómo era hacer una hamburguesa. Entonces ya tengo un pan menos. O se me cae algún ingrediente al piso. O alguna persona de la casa tenía mucha hambre y llegó y se comió un pan y yo lo tenía previsto para hacer la hamburguesa, pero ya tengo uno menos por eso, etcétera, ¿verdad? O sea, a veces cuando yo tengo un proceso, hay cosas que me pueden provocar eh, que yo no lo pueda hacer tan perfecto como lo tenía previsto, ¿sí? Em, Entonces, por decirles algo, digamos que llegó alguien y de verdad me botó 2 panes, ¿sí? Em, entonces ya voy a quedar yo con 8 panes y 5 tortas. Aunque tenga 5 tortas y con 5 tortas yo podría hacer 5 hamburguesas, ya solo tengo 8 panes, entonces realmente la cantidad de hamburguesas que voy a poder hacer son 4. Sí, son 4 y me va a sobrar una torta. Entonces, el rendimiento experimental sería cuánto yo produje ya realizando el proceso en la vida real, no con el planeamiento de, mira, sí, 10 y 5 me va a dar 5, ¿verdad? Ese es mi planteamiento antes de realizarlo. Pero ya cuando lo ejecuto, algo pasa, hay algunas ineficiencias, algunas cosas que no me dejan hacer el proceso perfectamente y termino haciendo o fabricando menos de lo que tenía previsto. Entonces, eso que en la realidad, ya cuando lo ejecuté, fue lo que logré fabricar, se llama en reacciones químicas el rendimiento experimental, que es este que tenemos por acá arriba. ¿Sí? Este es el rendimiento experimental. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, ahorita estaba haciendo la analogía con las hamburguesas, pero es lo mismo con las reacciones químicas. Yo puedo tener una cantidad de reactivos iniciales y con base en la proporción que me dice la reacción química, yo puedo predecir teóricamente, si todo me sale perfecto, cuánto producto puedo generar. Eso es el rendimiento teórico. Pero cuando uno ejecuta una reacción química, a veces hay ciertos factores que me impiden salir perfecto. ¿Como cuáles factores? Hay reacciones que son muy sensibles a la temperatura, por ejemplo. Entonces, hay reacciones que te dicen, vea, tiene que mantener la temperatura en 74 grados Celsius. Si se le baja o se le sube, pierde material del que puede fabricar, ¿sí? Entonces, ¿qué tan bien yo controlo esa temperatura me podría afectar? ¿Mm? O a veces las reacciones, los materiales iniciales traen impurezas. O a veces los materiales iniciales no solamente pueden reaccionar en una forma, en la forma que yo quiero, sino que podrían descomponerse o reaccionar para fabricar otros productos que no son los que yo busco. Entonces,
se me gastan materiales en fabricar algo que no era lo que yo quería y mi rendimiento experimental es menor que lo que yo tenía planteado, etcétera. Realmente este es un tema muy interesante, ver cuáles son las cosas que causan ineficiencia en las reacciones químicas, ¿sí? Pero normalmente casi que cualquier proceso químico, la mayoría de los procesos químicos, tienen un rendimiento experimental menor que el rendimiento teórico. O sea, aunque cuidemos todos los detalles y todos los factores, habrá siempre una pequeña ineficiencia que no nos permitirá lograr justo lo que decía la reacción que teníamos que tomar. ¿Sí? Entonces, por eso también cuando analizamos procesos químicos solemos calcular el porcentaje de rendimiento. ¿Sí? ¿Qué sería el porcentaje de rendimiento? Un cociente entre cuánto se obtuvo en la vida real o cuánto se obtuvo en la práctica, dividido entre cuánto decía la reacción que yo debía obtener. Y eso se multiplica por 100. ¿Sí? Si la reacción es perfecta, ¿sí? Yo cuidé todo y me salió todo perfecto, el rendimiento experimental va a terminar siendo igual que el rendimiento teórico. Y cuando uno hace un cociente de dos cosas que son iguales, eso le da 1 multiplicado por 100 le da 100. ¿Sí? Entonces, el máximo porcentaje de rendimiento que se puede tener en una reacción química es 100%. ¿Y cuándo ocurriría eso? Cuando el rendimiento experimental sea igual que el rendimiento teórico. ¿Sí? Jamás podríamos tener un proceso químico en el que el porcentaje de rendimiento sea más de 100. ¿Sí? Porque, ¿qué significaría eso? Regresando al ejemplo de las hamburguesas, yo tenía 10 panes y 5 tortas, ¿ok? Yo con eso puedo hacer 5 hamburguesas, pero imagínense que me pasaron un caso de locura en el cual yo tengo 10 panes, 5 hamburguesas y cuando voy a servir a la mesa resulta que no tengo 5 hamburguesas, tengo 7. ¿Sí? ¿Sería eso posible? No, ¿verdad? Científicamente eso no es posible. O sea, yo no podría crear materia a partir de algo, no puedo tener más materia al final a partir de una cantidad menor de materia. ¿Sí? Una cosa como esa, ¿verdad? Tener 10 panes y 5 tortas y llegar a la mesa a servir y de repente hay 10 hamburguesas, cate- se catalogaría en algunos libros e historias como un milagro. ¿Sí? Y los milagros no son científicos. ¿Sí? Sí. O sea, tener solo 5 tortas y llegar a la mesa y servir y resulta que tengo 10 hamburguesas, se me multiplicaron, sería un milagro y no sería algo científico. Entonces, nosotros aquí estamos en un curso de ciencias, ¿verdad? Entonces, eso no puede suceder, es imposible, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, lo que nosotros vamos a hacer es ejecutar una reacción química en la cual vamos a tener clorato de potasio y resulta que lo vamos a poner en presencia de un catalizador. ¿Qué es un catalizador? Un catalizador es una sustancia que colocamos en una reacción química que permite aumentar la velocidad con la que ocurre. ¿Sí? Eso es un catalizador. Pero los catalizadores no se consumen ni tampoco se producen durante la reacción química. O sea, están presentes y facilitan la velocidad de la reacción, pero ellos no son ni un reactivo ni un producto. ¿Sí? En nuestro caso, nuestro catalizador va a ser el óxido de manganeso 4. ¿Sí?
Bien. Y la reacción que vamos a ejecutar con el clorato de potasio es una reacción de descomposición. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es una reacción de descomposición. Entonces, vamos a tomar el clorato de potasio y pretendemos separarlo en cloruro de potasio y en oxígeno gaseoso. ¿Mm? ¿Ok? Entonces, la representación del proceso es esta que tenemos por aquí. Esta ya la expresión 5.2, ya nuestra reacción química balanceada. Tenemos entonces de reactivos 2 moles de clorato de potasio sólido. ¿Mm? Es sólido, es muy importante. Esta es la flecha de reacción, indica que el proceso va aquí hacia la derecha. Normalmente las condiciones como brindar calor, mantener cierta temperatura, cierta presión, ciertas concentraciones o la presencia de algún catalizador se suele escribir en la parte de arriba o de abajo de la flecha. ¿Sí? Entonces, esto que está el óxido de manganeso 4 escrito aquí en esta parte de arriba de la flecha indica que ese es el catalizador. Y este triangulito como con una línea significa que hay que brindar calor. ¿Sí? Entonces, ese es el significado de esos símbolos que están aquí. Entonces, el clorato de potasio sólido necesita de calor y necesita de este catalizador para llevar a cabo la fabricación de 2 moles de cloruro de potasio. Ven que el cloruro de potasio es sólido y se van a fabricar 3 moles de oxígeno gaseoso. Aquí hizo falta poner, eh, poner el estado. 3 moles de oxígeno gaseoso. ¿Ok? Estamos, entonces vamos a tener una descomposición. ¿Qué, qué particularidad tiene esta reacción química? Esta reacción es lo que tiene de particular y que nos va a ayudar a poder hacer los cálculos que nosotros ocupamos es que uno de sus productos es un gas. Entonces, nosotros vamos a colocar el reactivo en un tubo de ensayo y vamos a colocar una cierta cantidad de catalizador. Eso lo vamos a pesar. Entonces, por dar un número redondo, digamos de que el reactivo más el catalizador, por dar un número redondo, pesa 10 gramos. Ujú. Entonces, si la masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿cuánta masa tendría que tener yo al final en el tubo de ensayo ya después de que se ejecutó la reacción? Pues si al inicio yo tenía 10 gramos, al final yo lo que tengo que tener son 10 gramos también, porque la masa no se crea ni se destruye. Pues aunque yo haya ejecutado una reacción química, la masa que yo tenía al inicio tiene que ser igual a la masa que tenía al final. ¿Sí? Solamente que lógicamente la masa que yo tengo al final corresponde a masa de los productos, porque de eso se trata las reacciones químicas, de transformar los materiales iniciales. Pero en términos de cuánto pesa eso, debería pesar lo mismo que pesaba al inicio. ¿De acuerdo? Ahora, lo que pasa es que uno de nuestros productos es un gas. Y como nosotros vamos a tener un tubo de ensayo que no tiene un tapón puesto, conforme la reacción química se vaya ejecutando, este oxígeno que se va a ir generando se va a escapar por la parte abierta del tubo. Ujú.
Entonces, cuando al final del calentamiento que yo voy a brindar, yo vaya y pese el tubo, ya dijimos, al inicio pesaba 10, ¿verdad? Si el oxígeno no se escapara, ¿cuánto pesaría? 10 también, pero como el oxígeno se va a escapar, el tubo al final me va a pesar menos, ¿sí? Y de nuevo, usando números redondos, supongamos que yo peso el tubo al final y resulta que no me pesa 10, me pesa 7. Porque ¿dónde están los otros 3 gramos? Corresponden al oxígeno fabricado. ¿Okay? Entonces, con la diferencia de peso, yo voy a saber cuánto oxígeno se me fabricó, porque la única fuente de diferencia de peso entre el tubo inicial y el final es el oxígeno. Entonces, si ya yo sé cuánto oxígeno se fabricó, yo por esta geometría puedo sacar cuánto cloruro de potasio se fabricó y al mismo tiempo por esta geometría puedo sacar cuánto del clorato de potasio reaccionó. ¿Sí? Entonces, es muy a propósito que estamos usando esta reacción que fabrica un gas para entonces poder hacer ese pesaje, esa diferencia de pesaje entre el inicio y el final y con esa diferencia poder hacer cálculos estequiométricos hacia atrás. ¿Alguna duda o algún comentario? ¿No hay comentarios? Bueno, pues como aquí ya lo que sigue es el procedimiento, vamos a hacer lo que hemos estado acostumbrando a hacer, que sería ver el video, más bien, para en lugar de leer el procedimiento, veríamos el video. Bienvenidos al laboratorio virtual de la Cátedra de Ciencias Químicas de la UNED. En esta ocasión vamos a realizar la práctica de laboratorio denominada relaciones estequiométricas. El objetivo de esta práctica es determinar las relaciones estequiométricas existentes en los reactivos y productos de una reacción química. Y los materiales a utilizar en esta práctica son los siguientes: soporte, prensa universal, mechero Bunsen, fósforos, espátula, beaker, tubo de ensayo, clorato de potasio, óxido de manganeso y la balanza analítica. Para iniciar esta práctica de laboratorio, vamos a medir la masa del beaker y el tubo de ensayo en la balanza analítica. Cerramos la puerta de la balanza analítica para que se estabilice la medición. Debemos recordar que esto lo tenemos que anotar en nuestra libreta de laboratorio. Luego de que ya se estabilizó la medición, vamos a proceder a añadir entre 1 y 2 gramos de clorato de potasio con la espátula. En el mismo tubo de ensayo vamos a añadir una punta de espátula de óxido de manganeso. Hay que recordar que la función de este reactivo es de ser catalizador de la reacción. Procederé a cerrar la puerta de la balanza analítica para estabilizar la medición. Luego de que se estabilizó, vamos a retirar el tubo de ensayo y vamos a agitar
levemente para homogeneizar los reactivos. Procederemos a llevar el tubo de ensayo a un soporte con una prensa universal de forma inclinada. Aseguramos el tubo de ensayo y procederemos a realizar el calentamiento en llama azul. Encendemos el mechero hasta obtener una llama azul. Ahora vamos a esperar 10 minutos de calentamiento para que la reacción se dé. Luego de finalizado los 10 minutos de calentamiento y apagado el mechero Bunsen, vamos a proceder a retirar el tubo de ensayo del soporte con una prensa para tubos de ensayo ya que está caliente. Lo llevamos a un beaker para proceder al enfriamiento. Luego de finalizado el enfriamiento y que nos garantizamos que el tubo de ensayo está a temperatura ambiente, vamos a realizar la medición de la masa. Abrimos la puerta de la balanza, colocamos el beaker y colocamos el tubo de ensayo. Vamos a cerrar la puerta de la balanza para estabilizar la medición. Luego de estabilizada la medición, vamos a proseguir con un segundo calentamiento. Llevamos el tubo de ensayo al soporte universal, lo colocamos de forma inclinada y procederemos a encender el mechero nuevamente en llama azul. Luego de finalizados los 5 minutos de calentamiento, vamos a proceder a retirar el tubo de ensayo del soporte universal con una prensa para tubo de ensayo y lo llevaremos a enfriar a un beaker hasta que llegue a temperatura ambiente. Luego de que el tubo de ensayo ya llegó a temperatura ambiente, vamos a proceder a realizar la medición de la masa. Cerramos la puerta de la balanza analítica para estabilizar la medición. Como podemos observar, ya se estabilizó la medición. Repetiremos los pasos hasta llegar a masa constante. ¿Qué es masa final constante? Masa final constante es cuando el último dígito de la lectura no debe variar en más o menos 5 respecto a la medición anterior. Vamos a proceder ya con el tubo de ensayo enfriado a temperatura ambiente a realizar nuevamente la medición. Como podemos observar, ya hemos llegado a masa constante. Nuestra reacción ha finalizado. A continuación, se presenta la ecuación de la reacción química. A continuación, se presenta el cuadro de resultados con las masas tras cada calentamiento. Ok, tal vez ahí hacer algún comentario, ¿verdad? Esos son los datos de la profesora, ¿verdad? Nosotros vamos a utilizar algo que hacer diferente porque son tubos diferentes, beakers diferentes. Puede ser de que nuestra balanza analítica no tenga la capacidad de usar un beaker tan grande como el que puso ella ahí para el video, ¿verdad? Pueden haber otros factores que lo diferencien, ¿verdad? Pero aquí lo que nosotros vamos a hacer es calentar, ¿verdad?
Y vean que, bueno, el primer valor 150,23303. Este valor es menor que lo que pesaba el tubo al inicio. Antes de cualquier calentamiento, el tubo pesaba más que lo que está pesando en ese primer calentamiento, ¿sí? ¿Por qué pesaba más? Porque no se había llevado a cabo la reacción. Y cuando se lleva a cabo la reacción, se produce oxígeno que se sale del tubo y entonces el tubo, ya cuando uno lo va a pesar, pesa menos. ¿Por qué se repiten los calentamientos? O sea, porque hay un segundo calentamiento y un tercer calentamiento. Es para tratar de asegurar de que la reacción se completó o que la reacción tuvo su máximo rendimiento, ¿sí? Entonces, lo repetimos. Vean que en la segunda medición le volvió a dar el mismo valor y en la tercera medición prácticamente es el mismo valor, ¿verdad? Si lo redondeamos, 150,233. Y en la última cifra varió apenas en 2. Lo que decía la profesora Carolina ahí en el video es que masa constante, o que nosotros podemos considerar que ya no va a variar más la masa, es cuando en el último dígito tenemos una variación menor a 5, ¿sí? Entonces, esa es la manera en que nosotros podemos definir de que ya un proceso de calentamiento como ese, para hacer reaccionar algo, ya ha finalizado, ¿sí? Eh, en sí, el procedimiento siento que es bastante sencillo, es repetirlo 3 veces. No debería ser complicado, ¿verdad? No sé si hay alguna duda, algún comentario respecto a eso en específico. Cuadro de resultados con las Si no, pues lo vemos en el laboratorio, ¿verdad? Pero es lo que... masas tras cada calentamiento. Finalmente tenemos las fórmulas para el cálculo del porcentaje de rendimiento de la reacción. Esas fórmulas las vamos a ver a detalle en la pizarra ya en el laboratorio, pero básicamente, ¿verdad? Es un rendimiento experimental entre un teórico. El teórico, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, con base en lo que nosotros pesamos, y acuérdense que al inicio la profe dice que vamos a pesar entre 1 y 2 gramos, o sea, nadie va a pesar lo mismo. Entonces, estos números van a ser diferentes para cada pareja de trabajo. Pero con eso que ustedes pesen, por decirles algo, ahí dice que entre 1 y 2 gramos, digamos que alguien pesó 1.5 gramos. Entonces, con 1.5 gramos y la reacción química balanceada, uno saca cuánto debería ser el rendimiento teórico. O sea, 1.5 gramos, ¿cuánto oxígeno debería fabricar? Y con base en eso ya tenemos entonces lo que es la parte teórica, y la parte experimental sería propiamente, o sea, cuánto oxígeno se fabrica, lo sacamos con la reacción teórica. Pero cuánto oxígeno se fabricó de verdad, lo sacamos con la diferencia de pesos entre el inicio y el final. Entonces con eso se hace un cociente y se multiplica. Aquí hacen el rendimiento por KCl, que es el otro producto de la reacción, pero no cuesta nada hacer la proporción entre oxígeno y cloruro de potasio, ¿verdad? Porque simplemente, si recuerdan la reacción química balanceada, por cada 2 moles de cloruro de potasio han habido 3 moles de oxígeno producidos. Entonces, nada más uno hace la estequiometría o la proporción y pasa unos datos al otro y listo. Tenemos las fórmulas para el cálculo del porcentaje de rendimiento de la reacción. Esperamos que este material sea de utilidad y le permita desarrollar sus prácticas en el laboratorio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Carolina, por ese video tan bueno.
Muy bien, estamos bien. Entonces, eso sería, ¿verdad? Por aquí en cuadro de resultados podemos ver, digamos, qué es lo que vamos a tener que anotar, ¿verdad? Vean que aquí están los mismos datos que la profesora mencionaba. Vamos a tener un dato de primer calentamiento, un dato de segundo calentamiento, un dato de tercer calentamiento, ¿sí? Si extrañamente todavía alguien no estuviera llegando a masa constante para el tercer calentamiento, podríamos intentar un cuarto calentamiento, pero no es usual. Esta reacción, como vieron ahí en el video, tiene un porcentaje de rendimiento alto, ¿verdad? Entonces, anticiparíamos que con 2 o 3 calentamientos ya deberíamos concluir la reacción. Y bueno, entonces ahí lo que vamos a hacer es, el objetivo aquí es determinar cuál es el porcentaje de rendimiento. Bien. Súper, 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 súper bien. Entonces, el siguiente experimento es, se titula Determinación del calor específico del hierro y del calor de combustión de un alimento. Aquí de una vez, primera cosa que tenemos que variar es que solamente vamos a hacer la determinación del calor específico del hierro, ¿sí? La parte de este experimento que tiene que ver con el calor de combustión de un alimento no la vamos a hacer porque no contamos en el laboratorio con el instrumento que se necesitaría para esto. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces los que acostumbran no ver la tutoría van a llegar a preguntar que a dónde está la parte del alimento, ¿verdad? Y van a llegar con eso también en la libreta. Y eso no se necesita poner en la libreta. Pero bueno, ahí nos daremos cuenta el próximo sábado quién ve las tutorías y quién no las ve. Bueno, objetivos, comprender los conceptos de la calorimetría, ¿m? Analizar el comportamiento de la transferencia de energía y comparar los calores específicos de diferentes metales. Y este cuarto eh, eh, objetivo no, ¿sí? Cuarto objetivo no. ¿M? Bien, materiales, vaso calorimétrico, tubo de ensayo, balanza granataria, plantillas de calentamiento, termómetros, espátula, beaker, probeta. En realidad aquí lo único nuevo que tenemos es el vaso calorimétrico y ya vamos a hablar un poquito sobre él, ¿sí? Reactivos, vamos a utilizar hierro, ¿sí? En forma de clavos. También vamos a utilizar un metal incógnito. No les vamos a decir la identidad del metal, solamente se los vamos a dar. Y todo el procedimiento que vamos a describir que se hace con los clavos de hierro, también lo vamos a repetir con el metal incógnito. Y vamos a usar agua destilada también. ¿Estamos? Bien. Esto no lo hemos visto todavía en el curso de teoría, que es acerca de la energía, el calor y las relaciones de la energía con la química, ¿sí? Pero el calor y la química están íntimamente relacionadas, ¿sí? El calor es eh, una reacción química. Cuando se lleva a cabo una reacción química, hay un componente de energía y asociado. O sea, una reacción puede ser exotérmica
se lleva a cabo y expulsa calor, o puede ser endotérmica, que más bien cuando se lleva a cabo se enfría. Entonces, no existe ninguna reacción química que no tenga un componente de energía. Todas tienen. Ahora, no todas son exotérmicas. Hay también endotérmicas. ¿Estamos? Pero de que hay transferencia de calor, siempre, siempre existe. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en química, solemos utilizar una técnica que se conoce como calorimetría. Ujú. Calorimetría. Entonces, para la calorimetría utilizamos un dispositivo llamado calorímetro, que se ve en la figura 6.1. Entonces, un calorímetro es esencialmente un vaso aislado, ¿sí? ¿Cómo un vaso aislado, profe? Bueno, tal vez en algún momento ustedes han tenido eh, algún frasquito que le llamemos termo, ¿verdad? O vasito térmico. Son de esos vasos que, por ejemplo, si uno le pone, por decir algo, café caliente a las 7 de la mañana, ¿verdad? Y lo cierra, vos vas a mediodía y lo destapas y vas a tomar el café y el café todavía está caliente, ¿sí? Funciona para lo frío también, o sea, si uno pone agua con hielo en la botella, ¿verdad? En la botella térmica, y no sé, 5 o 6 horas después uno quiere tomar agua fría, de hecho el agua va a estar todavía, incluso con cubitos de hielo, porque esos vasos están fabricados de un material especial en sus paredes que impide la transferencia de calor, ¿ok? En cualquiera de los dos sentidos, ¿sí? Impide que las cosas se enfríen o se calienten. Cuando se estudia el calor, ¿verdad? Y la transferencia de calor, ¿qué es lo que impulsa que la energía llamada calor se mueva? Lo que impulsa eso es la diferencia de temperatura que existe entre los cuerpos, ¿sí? Por ejemplo, si el vasito, si este ejemplo del café, una taza, esa taza no fuera una taza térmica, un vasito aislante, sino que fuera una taza normal, entonces el café podría estar, no sé, digamos que a unos 50 grados, mientras que los alrededores del café, o sea, todo el aire que está alrededor, digamos que estamos en un día fresco, está a 25. Entonces el café está a 50, el aire alrededor está a 25. ¿Hay diferencia de temperatura? Claro, 50 y 25 son números diferentes. Ahora, ¿quién está más caliente? El café. Y lo que se ha descubierto respecto al calor es, y tal vez parece algo muy obvio, ¿verdad? Pero de hecho es un descubrimiento importante, es que el calor siempre se va a transferir del cuerpo o de la sustancia que está a temperatura más alta hacia el que está a temperatura más baja. ¿Ok? Entonces, en ese caso, el café a 50, el aire alrededor a 25, lo que va a suceder si yo no lo detengo de alguna manera es que ese calor que tiene el café va a empezar a transmitirse hacia el aire que está alrededor. ¿Sí? Eso quiere decir que el café se va a ir enfriando porque va a ir perdiendo energía, mientras que el aire que está alrededor va a irse calentando. ¿Estamos? Pasaría lo mismo si más bien yo tengo lo mismo, pero al revés, si yo lo que tengo dentro del recipiente o dentro de mi vaso es, por ejemplo, un refresco frío. Los refrigeradores que tenemos en casa normalmente tienen una temperatura seteada más o menos a 4 grados Celsius. Entonces, cuando uno saca, por decir alguna gaseosa de la refri y se sirve un vaso,
ese refresco está más o menos a unos 4 grados Celsius. ¿Sí? Igual, digamos que es un día fresco, el aire que está alrededor está a 25. Entonces, en ese caso, más bien, el aire está a 25, el refresco está a 4. ¿Hay diferencia de temperatura? Sí. ¿Va a haber transferencia de calor? Sí, porque hay diferencia de temperatura. Pero ¿de a dónde es la transferencia? Bueno, como el aire que está alrededor está más caliente que el refresco que está en el vaso, el calor se va a mover desde el aire hacia el refresco. ¿Qué le va a pasar al refresco? Va a ir poco a poco calentándose porque va a ir recibiendo calor de los alrededores, mientras que el aire que está alrededor va a irse enfriando. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya mencioné que la fuerza impulsora en estos fenómenos de transporte, a eso se le conoce como la fuerza motriz, o sea, ¿cuál es la característica que tiene el sistema que impulsa que se dé un fenómeno? Entonces, la fuerza motriz es la diferencia de temperatura. En otras palabras, si dos sustancias están a la misma temperatura, no hay fuerza motriz, entonces no habría transferencia de calor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo agua a 25 grados Celsius, la tengo en un vaso y resulta que el clima afuera, alrededor, el aire que está alrededor, está a 25 grados Celsius, el agua y el aire están a la misma temperatura. ¿Alguno se enfriará o se calentará? No, no habría una fuerza que impulse a que energía pase de uno al otro porque están a la misma temperatura. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, igualmente, digamos, en este ejemplo del vaso y el aire, ¿verdad? El refresco y el aire. Entonces, el refresco se iría calentando, ¿verdad? El refresco se iría calentando, subiendo su temperatura, mientras que el aire que está alrededor iría bajando su temperatura. Pero vean que en ese intercambio de energía, uno está subiendo la temperatura y el otro va bajando. ¿Qué va a pasar? En algún punto se van a cruzar, en algún punto van a llegar a la misma temperatura. Entonces, cuando llegue ese cruce, en el punto donde se cruzan las temperaturas, ahí justamente se va a parar la transferencia de calor, porque están igualándose las temperaturas. ¿Sí? Muy bien, entonces eso que acabo de explicar, básicamente es la experiencia que nosotros vamos a desarrollar aquí en este experimento. Entonces, los vasitos calorimétricos o el calorímetro no solamente es el vasito aislado, también cuentan con un termómetro para poder medir los cambios de temperatura. También cuentan con alguna especie de varilla o algún tipo de agitador y normalmente dentro de ellos se pone algún líquido, alguna mezcla que es la que uno desea ver cómo va a cambiar su temperatura. ¿Sí? El vasito aislado permite que el calor se quede concentrado dentro del recipiente y podamos hacer mediciones. Porque si el vasito no fuera aislado, entonces hacia afuera o hacia adentro habría transferencia de calor y eso no lo podríamos medir porque los alrededores son gigantescos, ¿verdad? Son inmensos. Entonces buscamos tener un sistema aislado, ¿sí? Un sistema donde no se transfiera calor de adentro hacia afuera ni viceversa para poder hacer mediciones exactas. ¿Estamos? Bien, entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar esta ecuación 6.2. Ecuación 6.2 es la que vamos a estar utilizando en la experiencia que vamos a estar desarrollando. Entonces, nosotros en un vasito calorimétrico vamos a colocar una cantidad de agua, ¿sí? Eso le vamos a llamar masa 1, ¿ok? La masa 1 la vamos a multiplicar por una propiedad
física de las sustancias que se conoce como calor específico. ¿Okay? En este caso, el agua tiene un valor de calor específico de 4.18. Entonces, este C1 es este que tenemos aquí. Uh-huh. Es 4.18. ¿Okay? ¿De dónde sale eso? Eso es como decir, digamos, el punto de ebullición del agua es 100, ¿verdad? ¿Okay? ¿De dónde sale eso? Bueno, hicieron un experimento y lo midieron. Y ya sabemos que el punto de ebullición del agua es 100, es una propiedad del agua. Entonces, el calor específico del agua también hicieron un experimento para medirlo y les dio 4.18. ¿Esta J qué es? Son las unidades del Sistema Internacional para Medir Energía que se llaman joules. ¿Sí? Bueno, joules en inglés. Usualmente en español le solemos llamar julios. Ustedes pueden decir joules o julios como gusten. La verdad es que los dos se entienden. No hay ningún problema. ¿Estamos? Entonces, el calor específico es una propiedad de las sustancias que nos indica qué tanto energía se necesita para realizar un calentamiento o un enfriamiento. ¿Sí? Entonces, el agua es una de las sustancias con calor específico más alto. O sea, al agua hay que darle muchos julios para cambiar su temperatura. ¿Sí? Hay otros materiales, como los materiales metálicos, que son buenos conductores del calor, que más bien con poquitos julios cambian fácilmente su temperatura. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entre más pequeño sea el calor específico, menos energía se necesita para cambiarle la temperatura al material. ¿Mm? Y más bien, entre más grande sea el calor específico, más energía yo necesito para poder hacer el cambio de temperatura. ¿Estamos? Entonces, vamos a pesar una cantidad de agua original, esa la llamamos masa 1. CE1, el calor específico de la sustancia 1, es 4.18. Y vamos a medir la temperatura inicial de esa agua que vamos a colocar en el calorímetro. Sí, esa la medimos con el termómetro. Vamos a estar en Alajuela, así que probablemente va a ser unos 27, 28 grados. ¿Estamos? Esa es la temperatura 1. Esa TF es la temperatura final, ya casi hablo de ella. ¿Okay? Por otro lado, nosotros vamos a medir una masa de clavos. ¿Sí? Vamos a medir una masa de clavos. ¿Okay? Esos clavos los vamos a meter dentro de agua hirviendo para que se calienten y esa va a ser la temperatura inicial de la sustancia 2. ¿Okay? Vamos a estar en Alajuela también, el agua hierve ahí más o menos a unos 96. ¿Okay? Entonces, los clavos de hierro iniciales los metemos en agua hirviendo que va a estar a 96 grados y esa va a ser nuestra temperatura inicial de los clavos. ¿Okay? Cuando ya hayan pasado unos 10 minutos y estemos seguros de que los clavos están a 96 grados, vamos a sacar los clavos del agua hirviendo y los vamos a meter dentro del calorímetro que tenía la masa de agua. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar? El agua está a 27 grados en Alajuela, pero los clavos están a 96. ¿Hay diferencia de temperatura? Sí la hay. Entonces va a haber transferencia de calor. De fijo va a haber transferencia de calor. ¿Quién le da calor a quién? Bueno, en este caso, los clavos están a 96 y el agua está a 27. Entonces, claramente los clavos se van a enfriar mientras que el agua que está dentro del calorímetro se va a calentar. ¿Okay? Entonces, el agua está a 27, va a empezar a subir 28, 29, 30, mientras que los clavos están a 96, entonces van a ir bajando 80, 70, 60. En un punto se van a cruzar esas temperaturas y vamos a ver de que la temperatura ya no cambia más. Esa temperatura que ya no cambia más, en la cual ya los clavos y el agua están juntos, es la que nosotros vamos a reportar como temperatura final. Y si vemos a los dos lados,
de esta ecuación, la temperatura final es la misma. ¿Por qué? Porque como los clavos calientes se van a poner en contacto con el agua fresca que está dentro del calorímetro, ambos van a hacer ese tope, ¿verdad?, de temperaturas y van a igualarse sus temperaturas finales. ¿Ok? Entonces, si vemos qué es lo único que no conocemos en esa expresión 6.2, qué es lo único que no tenemos. Lo único que no tenemos es el calor específico de la sustancia 2. En este caso, el calor específico de los clavos. Entonces, en la expresión 6.3, ellos lo que han hecho es, de esta expresión 6.2, despejar el CE2. ¿Ok? Y entonces, esta expresión de aquí es la que nos permitiría, ya con el despeje, encontrar cuál sería el calor específico, en este caso del hierro. ¿Okay? Esto mismo que acabo de escribir lo vamos a repetir en una segunda ocasión, pero no para clavos de hierro, sino para un segundo metal que no les vamos a decir cuál es, pero lo que haríamos es repetir exactamente lo mismo. ¿Okay? Y la idea sería que cuando nosotros lleguemos a este punto aquí con el material incógnito y calculemos el calor específico de ese material incógnito, podamos compararlo con, eh, eh, con valores de calores específicos de materiales ya conocidos y ver si en esa manera lo podemos identificar. Por decir algo, si el calor específico del zinc es 0.45 y nosotros nuestro metal incógnito nos da 0.42, 0.47, podríamos decir que con alguna probabilidad el material incógnito es zinc, porque es muy parecido el valor de la propiedad. ¿Dudas? De momento no, profe. Aquí veamos el video nada más para ilustrar. Ya mencioné aquí el procedimiento, prácticamente ya se los conté, pero veamos el video para que nos quede todavía más claro. Bienvenidos al laboratorio virtual de la Cátedra de Ciencias Químicas de la UNED. En esta oportunidad vamos a realizar la práctica determinación de calor específico del hierro. En este video queremos que conozcas los conceptos sobre calorimetría y sobre transferencia de energía entre cuerpos en un sistema aislado. En esta práctica utilizaremos balanza, calorímetro, tubo de ensayo, beaker de 400 mililitros, probeta de 100 mililitros, clavos de hierro, termómetro, agua destilada y plantilla de calentamiento. El calorímetro sirve para estudiar los procesos de transferencia de energía. Consta de un vaso recubierto con un material aislante, el cual impide la transferencia de energía con el entorno. Cuenta además con un agitador que permite mantener la homogeneidad y un termómetro para tomar la temperatura. Para iniciar esta práctica, tomaremos la probeta de 100 mililitros y la pondremos en la balanza para obtener la masa. Después de esto, retiraremos la probeta y añadiremos 50 mililitros de agua. Pesamos la probeta con los 50 mililitros de agua y anotamos el valor.
Abrimos el calorímetro y agregamos los 50 mililitros de agua al calorímetro. Y agitamos. Medimos la temperatura y esta será la temperatura 1 del agua. Recuerde anotar los datos con sus respectivas incertidumbres en el siguiente cuadro. Previamente a este proceso, pusimos en la plantilla a calentar agua hasta ebullición. Ahora vamos a tomar el beaker con el tubo de ensayo y lo vamos a pesar. Anotamos el peso. Tomamos el tubo de ensayo y con mucho cuidado vamos a meter los clavos de hierro en el tubo y luego los vamos a pesar. Anotamos el peso. Después de esto, vamos a tomar el tubo con los clavos y lo vamos a introducir en el baño con agua caliente y lo dejamos por 10 minutos. Una vez transcurridos los 10 minutos, tomamos la temperatura del baño, apagamos la plantilla y con unas pinzas vamos a tomar el tubo, abrimos el calorímetro y rápidamente vamos a pasar el contenido del tubo al calorímetro. Agitamos y observamos la temperatura hasta que ésta se detiene. Con toda esta información vamos a completar los siguientes cuadros. Para realizar los cálculos del calor específico del hierro, usamos la siguiente fórmula, donde el valor del calor específico del agua es igual a 4,18 joules entre gramos por grados Celsius. Este procedimiento lo repetirán en el laboratorio, usando un metal incógnito, para determinar su identidad. Esperamos que este material sea de su utilidad. Muchas gracias. Profe, está hablando con el micrófono desactivado. Muchas gracias. Sí, aquí quedan siempre los videos entonces, ¿verdad? Está bastante claro. El tema sería, siempre les recomiendo, veanlos 2, 3 veces para familiarizarse bien con qué es lo que van a realizar, ¿verdad? Son cortitos, o sea, son videos cortos. Así que verlos 3, 4 veces significará media hora de preparación, ¿verdad? Para que entonces de esa manera lleguemos al laboratorio, lleguemos bien preparados, bien concentrados sobre qué es lo que hay que hacer. Entonces, no, pues eso sería lo de la reunión del día de hoy. Espero que haya sido provechosa, ilustrativa. Y entonces nos veríamos el próximo sábado de manera presencial. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, cuídense mucho. Hasta luego. Bye Chao. bye. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Bye bye.